Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Lo que Europa se está jugando en Ucrania no es solo la paz en su propio suelo, sino cuánto va a poder resistir la decisión de Trump de hacerla de menos en un nuevo orden mundial que parece que quiere remitir a los viejos imperios. El presidente de Estados Unidos ha emprendido su particular carrera por ser el pacificador, como se llama a sí mismo, a través de una paz que imponga sus condiciones a base de limpiar Gaza de palestinos y de que Ucrania ceda a Rusia parte de su territorio. Eso es lo que hoy mismo van a empezar a negociar en Riad, una delegación rusa y otra estadounidense, sin que esté Ucrania ni mucho menos Europa. Y eso es lo que ayer en París abordaron los principales líderes a los que Macron reunió de urgencia y que plantearon que la paz no será completa si no cuenta con los europeos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lo dijo el canciller alemán, que afronta este domingo el otro gran reto que va a definir lo que es Europa, las elecciones en las que su partido, el socialdemócrata, parte como tercero en las encuestas y en que los favoritos, la CDU, aseguran que van a mantener el cordón sanitario en torno a la extrema derecha. Hoy por Hoy noticias. Ser Podcast. En mitad de esa encrucijada europea, la reunión de ayer de París es relevante primero por la foto, porque envía una primera señal de unidad, aunque aparecieron discrepancias sobre si hay que enviar tropas europeas a Ucrania una vez se acuerde la paz. Desde París, Lucía Riera. Buenos días. Ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania y una defensa europea más robusta para seguir ayudando a Kiev a lograr una paz justa y no dictada, como remarcaba el canciller alemán Olaf Scholz. Esos son los principales mensajes que han dejado los líderes europeos tras la minicumbre improvisada este lunes en el Elíseo. Y para eso Europa necesita fortalecer su defensa, han remarcado los líderes de la UE, Ursula von der Leyen y Antonio Costa. En ese ámbito, quien mejor ha hecho los deberes es Polonia, país fronterizo con Rusia y el país de la OTAN que más gasta en defensa, más del 4% de su PIB, un presupuesto que ha duplicado desde la invasión de Ucrania. Su presidente Donald Tusk ha animado a sus socios a gastar más y la respuesta es que sigue sobre la mesa la flexibilización de las reglas fiscales. Donde ha habido algo más de desacuerdo es en el envío de tropas a Ucrania. El británico Keir Starmer, que corrió a ofrecer llevar sus fuerzas, reculaba después asumiendo el discurso común de sus homólogos, el de que es un momento muy prematuro todavía con la guerra en marcha para pensar en su presencia en el terreno. Sobre ese debate que encendió el propio primer ministro británico, el de mandar tropas europeas a Ucrania, decía Pedro Sánchez que él también lo ve prematuro. Todavía estamos en guerra en Ucrania, desgraciadamente. Hay soldados ucranianos que están defendiendo la independencia y la libertad de su país. Y también, como he dicho antes, el modelo de convivencia europeo. Por tanto, creo que todavía no se han dado esas condiciones de paz. Mientras Europa trata de buscar su sitio, Estados Unidos y Rusia tienen ya hoy la primera reunión de sus equipos en Riad, en Arabia Saudí, y Moscú aspira a conseguir alguno de los territorios que ha invadido. Nicolás Castellano. Sin Ucrania y sin Europa en la mesa, los jefes de la diplomacia rusa y americana vuelven a evocar la época de los imperios, como si el mapa del mundo lo decidieran solo ellos y se sientan hoy a negociar sobre el futuro de los ucranianos, ignorando absolutamente a su gobierno. El portazo definitivo a que los diplomáticos de Kiev estén presentes en las conversaciones de paz en Arabia no solo se lo ha llevado Zelensky, también Europa, en el recado claro que ha dejado el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov acusa a Europa de querer continuar la guerra y por eso rechaza su presencia en la mesa de negociaciones en un escenario donde ignora absolutamente a Zelensky, que ha vuelto a insistir en que Ucrania no aceptará ningún resultado de esas conversaciones bilaterales entre americanos y rusos y reclama también la presencia de Europa, advirtiendo sobre las consecuencias de que Ucrania se convierta en un nuevo Afganistán. Lavrov y Marco Rubio están ya en Riad, donde el norteamericano ha empezado sus reuniones con la familia real saudí para hablar no solo de Ucrania, también de Gaza. Y allí en Gaza, Israel ha creado lo que ha llamado un directorio, es decir, una lista para que se apunten quienes quieran salir del país siguiendo el plan de Donald Trump para que la franja quede libre de palestinos y puedan convertirla en un resort, en un complejo turístico. Lo han llamado en Israel Directorio para la Salida Voluntaria de Gaza. Hace solo un par de días, el domingo, Netanyahu, el primer ministro israelí, lo defendió con esta frase. Dijo: demos la opción, ni deportación forzada ni limpieza étnica. En las guerras, decía Netanyahu,
La gente se va. A quien hemos escuchado esta madrugada ha sido al presidente argentino Javier Milei, que recomendó una criptomoneda que resultó ser una estafa que acabó afectando a más de 40.000 personas. Diputados peronistas han anunciado que promoverán un juicio político contra el presidente, cuyas palabras han provocado la caída de la bolsa. Lo han entrevistado en un canal de televisión argentina y allí el presidente del país, Milei, ha dicho que él difundió, pero no promocionó la criptomoneda y comparó lo que ha ocurrido con lo que puede ocurrir en cualquier casino. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno. Luego en Alberto escucharemos íntegra la respuesta. Dice Milei, que borró su tuit, por cierto, que los afectados son 5.000 y no 40.000. Anoche, en mitad de toda esta polémica, por cierto, Donald Trump subió a su red social una foto con Milei. Subió la foto y esta frase atribuida a Milei. Dice: si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez. Y hablando de mensajes en las redes sociales, ahí sigue el de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que mintió sobre uno de los testimonios que contaba lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Era la hija de una mujer que murió internada y que contaba en el programa de Évole, en La Sexta, que no se pudo despedir de su madre. Miguel Ángel Rodríguez tuiteó que tenía comprobado, no aclara si es que tiene entonces a su disposición los datos de todos los internados de la comunidad y de sus familiares. Tuiteó que esa mujer no tenía a su madre en una residencia. Luego escribió: confirmo que el primer testimonio es la hija de una fallecida, pido disculpas por el error. Dejó puesto, sin embargo, su primer tuit, el de la mentira, y puso bastantes más con un hablemos de lo importante, refiriéndose a casos de presunta corrupción que afectan al gobierno. Para rematarlo luego con un dicho esto, escribió Miguel Ángel Rodríguez, ¿quién tiene que dimitir? El gobierno, que nunca ha pedido disculpas. Las familias de las víctimas en las residencias piden la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez. Elena Jiménez. María Jesús Valero perdió a su padre. Estamos indignados, no lo siguiente. Llevamos 5 años con unos atropellos que ya no podemos con más. Queremos la dimisión de este señor ya. Entonces Miguel Ángel Rodríguez, el hombre fuerte de Ayuso, cambia el discurso y dice que el testimonio era cierto y que pedía disculpas por lo que él considera un error. Y eso a las familias no les vale. Ramona Carvajal perdió a su madre. Es que saben cuando hablan el daño que pueden hacer a las personas que sufrimos en ese momento. Es que no llegan a saberlo, porque es que estamos de psicólogos muchas de las personas. Las familias esperan que las denuncias que pusieron el pasado mes de octubre ante la Fiscalía sirvan para obtener justicia. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El PP va a llevar a Pedro Sánchez a comparecer en el Senado por la DANA. El partido ha aplicado su mayoría absoluta para que el presidente del Gobierno tenga que explicarse en la comisión de investigación, a la que han citado también a la delegada del Gobierno o a varios ministros, pero han llamado también a Carlos Mazón. David Junquera, buenos días. Buenos días, llaman a Mazón, sí, pero el PP tiene mucho más interés en fiscalizar al Gobierno de España que al Gobierno valenciano. En la lista popular está Pedro Sánchez y media docena de ministros, la vicepresidenta Montero, la portavoz Alegría, el titular de Interior, Grande Marlaska, la exvicepresidenta Rivera o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El grupo que capitanea Alicia García reclama numerosa información a los ministerios de Transición Ecológica, Presidencia o a organismos como la EMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar. A la Generalitat le piden el registro de todas las comunicaciones y también de las alertas hidrológicas que se registraron en el CECOPI. Lo que no reclaman es la agenda de Mazón el día de la tragedia. La del Senado es la primera comisión de investigación sobre la DANA, que empieza a concretar sus trabajos, y hay otras pendientes, tanto en el Congreso como en las Corts Valencianas. Hoy expira el plazo para presentar el plan de trabajo y a la espera de lo que hagan el resto de grupos está claro que el PP puede hacer uso de la mayoría absoluta para manejar la comisión a su antojo. Suyas del PP serán, por tanto, las conclusiones cuando se den de esa comisión del Senado en la que no han pedido a Mazón lo que Mazón se resiste a dar, o sea, la lista de llamadas que hizo el día de la DANA. Lo que han pedido también los socialistas en Valencia son los trayectos que hizo el coche oficial del presidente de la Generalitat aquel día, el 29 de octubre. Pero no han facilitado el listado. Lo que dicen los socialistas que han recibido por parte de la Generalitat es la hoja de dietas del conductor,
donde no figuran ni las horas ni los trayectos. Es martes de Consejo de Ministros y esto quiere decir que en poco más de una hora van a coincidir de nuevo en la Moncloa María Jesús Montero y Yolanda Díaz, después de la rueda de prensa de la semana pasada en la que Díaz y la portavoz Pilar Alegría discreparon en público por la tributación del salario mínimo. Ocurre que ayer coincidieron en público delante de mucha gente y mucha prensa. Díaz y María Jesús Montero, que se abrazaron. Besos y un abrazo. Y dicen en el gobierno, esto lo dice la ministra de Hacienda, que seguirán negociando. Estos salarios tributaban ya el año anterior, por tanto nosotros en ningún caso subimos impuestos. Lo que piden algunas formaciones políticas es bajar. Y en relación con el gobierno, como siempre, puede haber discrepancias puntuales respecto a una materia, pero siempre la receta es diálogo, diálogo y diálogo. La mesa del Congreso, por cierto, tiene hoy que dar trámite a todas las iniciativas que se han presentado en la Cámara para forzar a Hacienda a que rectifique. Las ha presentado el PP, Podemos, Esquerra y el BNG y también Sumar. En la agenda de hoy, la verdad es que hay muchas cosas, sobre todo judiciales o relacionadas con la justicia. Esta tarde comparece en el Senado, en la Comisión de Justicia, el fiscal general. Es la primera vez que Álvaro García Ortiz va a una sede parlamentaria desde que está imputado. El juez del Supremo, de hecho, que le está investigando, ha citado a declarar como testigos a quien fue asesora de Moncloa y número 2 del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, y también al antiguo secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. En el caso de las mascarillas de Madrid, declara ante el juez el primo del alcalde, Martínez Almeida, del alcalde de Madrid, que testificará sobre cómo dio un contacto del ayuntamiento al hijo del duque de Feria. Y Koldo García se somete hoy a una prueba caligráfica para comparar su letra con la que figura en los papeles de Aldama, que ha declarado ahora en el Supremo, Víctor de Aldama, que él no pagó a las prostitutas que él mismo insinuó que había pagado para que tuvieran encuentros con, entre otros, el ahora ministro Ángel Víctor Torres. De hecho, Aldama dice ahora ante el Supremo que él no gestionó ni pagó esos encuentros. Lo que sí ha presentado son justificantes de la reserva de un piso en Madrid que dice que fue para Ángel Víctor Torres, pero responde el ministro que ese día él no pasó la noche en Madrid y que además puede demostrarlo. Ese viernes volé, ahí está la acreditación de los pasajes de Tenerife a Gran Canaria, que dormí en Gran Canaria y que el 10 de noviembre cogí el primer avión en Europa hacia Madrid y regresar en el vuelo de las 3 de la tarde de nuevo a Canarias. Por tanto, es imposible que yo pudiera estar en ningún piso. Que estamos ante una cadena de embustes y mentiras que lo que pretenden es dañar la imagen de Ángel Víctor Torres. La Guardia Civil ha detenido en Murcia a los patrones de una patera que empezaron a lanzar al mar a las personas migrantes que iban a bordo. Eran una veintena. Una de ellas falleció. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Un migrante de origen argelino falleció ayer tras haber sido rescatado inconsciente del agua después de que otros 20 también fueran auxiliados y recogidos por Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja. A pesar de que se le realizó la reanimación cardiopulmonar, esta persona moría en su intento de llegar a las costas de la región de Murcia. La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, informaba de que la investigación se centra en que estas personas pudieron ser arrojadas al mar por parte de los patrones de la embarcación antes de llegar a la costa. Han lanzado al mar los patrones de esa embarcación pues a la mayoría de personas que iban en esa patera. Ya en tierra se localizaban a otros 5 migrantes, entre ellos los 2 patrones de la patera que fueron detenidos por Guardia Civil. El Papa Francisco sigue estable y sin fiebre, según el comunicado que envió anoche el Vaticano, que informó de que el pontífice tendrá que seguir ingresado en Roma unos días más porque su cuadro clínico es complejo. Esa fue la expresión que utilizó, un cuadro respiratorio complejo a sus 88 años. Roma, Joan Solés. Ayer por la mañana, según la oficina de prensa del Vaticano, Francisco presentaba un cuadro clínico complejo con infección polimicróbica en las vías respiratorias. Por la tarde, el Papa seguía sin fiebre y estable, según la ambigua información del Vaticano. No se ha especificado tampoco si se trata de infecciones víricas, bacterianas o micóticas. En cualquier caso, el paciente debe seguir un tratamiento farmacológico de amplio espectro que le evite una eventual insuficiencia respiratoria, una broncoscopia y que le evite, en definitiva, un agravamiento. La única conclusión por ahora es que la convalecencia del pontífice en el Hospital Gemelli de Roma requerirá mucho más tiempo del previsto inicialmente. Una mujer ha sobrevivido 18 años a un cáncer mortal gracias a una terapia que ensayaron con ella cuando era niña. Dicen sus médicos que se trata de la remisión más larga de la historia. Participó en el ensayo junto a una veintena de niñas y de niños. Todos murieron entre 1 y 7 años después, pero a ella, esta mujer, le ha funcionado durante
durante esos 18 años sin recibir tratamiento adicional. Y en este tiempo, casi 2 décadas, ha vivido junto a sus 2 hijos. Javier Ruiz Martínez. Hace 20 años el equipo de la doctora Helen Heslop llevó a cabo un valiente ensayo de terapia con células CAR-T en niños con neuroblastoma, un cáncer de las células nerviosas. Ahora cuenta la SER que una de las niñas ha sobrevivido y que su cáncer está en remisión 18 años después sin necesitar ningún tipo de tratamiento adicional. Consiste en extraer linfocitos del paciente, modificarlos para que ataquen el cáncer y volver a infundírselos. Tú te trasplantas a ti mismo tu sistema inmunitario. Le hemos preguntado a Andrés París, investigador del CENIO, en qué se trabaja en esta materia aquí en España. Hay un movimiento de este tipo de terapias para hacerlas universales. Un donante pueda donar a otra persona con la que no tenga parentesco. Todos los expertos coinciden en que estos 18 años de supervivencia de esta mujer son una grandísima noticia para la ciencia. Las víctimas del amianto culpan a la ministra de Seguridad Social de responder a sus demandas con palabras huecas. Ayer se reunieron, después de 2 años, desde la aprobación de un fondo de compensación que no se ha traducido todavía en ayudas. Estefanía Salvatierra. 2 años después de su último contacto con el Ministerio de Seguridad Social, las asociaciones de afectados por el amianto salían así del encuentro. El resultado ha sido bastante frustrante. Palabras desde mi punto de vista huecas de que están con nosotros, pero que todavía no está madura el proceso. El proceso no está maduro porque desde 2023 no se ha tocado. Denunciaba UGT el ninguneo al que se está sometiendo a las víctimas, para las que se creó por ley un fondo de compensación dotado con 25 millones de euros, comprometido, eso sí, al desarrollo de un reglamento que todavía no se ha redactado. El departamento que dirige el Masaiz se ha comprometido a desbloquear esta situación y volverá a reunirse con los afectados a principios de marzo para analizar las alegaciones que las organizaciones presentaron hace 2 años al borrador que preparó entonces el Ejecutivo. La nueva ley con la que se pretende regular el trabajo de los monitores y los entrenadores personales en los gimnasios ha abierto una guerra entre los titulados de formación profesional y los graduados universitarios. Los primeros, los que vienen de la FP, solo podrían dar clases colectivas o vigilar las salas de entrenamiento de estos centros. La norma que genera este conflicto pasará próximamente por el Consejo de Ministros. Laura Gutiérrez. Si la normativa se aprueba como está planteada ahora mismo, los de FP quedarían relegados a clases colectivas en los gimnasios o a vigilar las salas de musculación, mientras únicamente los graduados universitarios podrían ejercer como entrenadores personales. Es un cambio que podría afectar a 11.000 titulados de FP al año y a los miles que ahora mismo se dedican a estos entrenamientos. Alberto García, de la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas. Si los grados superiores no pueden trabajar en estos puestos de trabajo, vamos a tener muy difícil contratar personas que quieran hacerlo, porque muchas veces los universitarios no quieren, estamos provocando un embudo. Los universitarios, sin embargo, creen que esta nueva regulación va a mejorar las condiciones laborales en los gimnasios. Vicente Gambau, del Consejo de COLEF. El problema del sector es la condición laboral, ¿no? Los salarios, y eso hace que ni encuentren gente de FP, que son muchísimos más, ni gente con el grado, porque las condiciones laborales no son las más adecuadas. La nueva ley pasará en las próximas semanas por el Consejo de Ministros. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.